La película The Beast, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, es un retrato visceral del conflicto humano en un entorno rural y aislado. La historia sigue a Antoine, un hombre francés que, junto a su esposa Olga, decide mudarse a una pequeña aldea en Galicia con el propósito de comenzar una nueva vida sostenible y conectada con la naturaleza. Pero este deseo se enfrenta rápidamente a las duras realidades de un entorno hostil, tanto físico como humano. Psicológicamente, Antoine se presenta como un idealista. Su amor por la tierra y la creencia en la armonía con la naturaleza son el motor que lo impulsa. Sin embargo, este idealismo choca con la realidad de los habitantes locales, quienes lo ven como un intruso que amenaza su forma de vida. El entorno en el que se desarrolla la película no es solo un escenario, sino un personaje más. El pueblo gallego, aislado y rodeado por densos bosques, contribuye a la sensación de opresión. Este aislamiento físico también es un reflejo del aislamiento psicológico que sufre Antoine. A pesar de su esfuerzo por integrarse, la atmósfera se vuelve cada vez más sofocante. Este es un lugar donde las tensiones subyacentes están a punto de estallar y donde las relaciones humanas se tensan hasta el punto de romperse. Desde un punto de vista psicológico, Antoine está atrapado entre su deseo de paz y la creciente hostilidad que lo rodea. Su lucha interna entre seguir su idealismo o ceder al pragmatismo es el motor del conflicto. Al mismo tiempo, la película explora el miedo a lo desconocido y el rechazo a lo diferente, temas profundamente arraigados en la psicología humana. Los lugareños, especialmente los hermanos San Lorenzo, representan una resistencia feroz al cambio, lo que hace que este choque cultural y psicológico sea inevitable. Como espectadores, es inevitable preguntarse hasta qué punto el idealismo de Antoine es sostenible en un entorno hostil. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestros ideales cuando la realidad desafía nuestras expectativas? Esta confrontación entre los sueños y las duras condiciones nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias luchas para equilibrar lo que deseamos con lo que el entorno nos permite. Antoine se establece como un hombre con firmes convicciones y una clara misión de vida. Su sueño es vivir en armonía con la tierra, cultivando una vida simple y sostenible. Psicológicamente, esto refleja su necesidad de control, su anhelo de escapar de las complicaciones de la vida moderna y reencontrarse con algo más puro. Sin embargo, a medida que avanza la historia, su idealismo comienza a resquebrajarse. El rechazo constante por parte de los lugareños pone en evidencia una debilidad psicológica en Antoine, su incapacidad para lidiar con la resistencia. Inicialmente, su enfoque es racional y calmado. Trata de dialogar, de mediar, de convencer a los demás de su visión. Pero este enfoque es inútil en un entorno tan cerrado. A medida que la tensión se incrementa, Antoine comienza a mostrar signos de frustración, lo que desencadena un proceso de transformación interna. Desde el punto de vista psicológico, Antoine sufre un proceso de disonancia cognitiva. Lo que una vez parecía una vida idílica se convierte en una lucha constante por la supervivencia. Este conflicto interno lo lleva a cuestionar sus valores más profundos. La película refleja con precisión cómo el entorno y las circunstancias externas pueden erosionar la identidad y las convicciones personales. Antoine, al verse rechazado y rodeado de hostilidad, comienza a perder la fe en su proyecto y lentamente se encamina hacia una espiral de desesperación. El entorno físico aislado de Antoine se convierte en un reflejo de su aislamiento psicológico. A medida que vemos cómo se enfrenta a la resistencia de los lugareños, surge la pregunta: ¿cómo afecta el aislamiento físico y social a nuestra percepción de los demás y a nuestra capacidad para mantener nuestras creencias intactas? Como espectadores, podemos comenzar a notar que el aislamiento no es solo una barrera física, sino también mental. San y Lorenzo, los antagonistas de la película, representan la resistencia más feroz contra la presencia de Antoine y Olga. Su comportamiento violento y agresivo es, en esencia, una manifestación de sus propios miedos e inseguridades. Psicológicamente, estos dos personajes encarnan el miedo a lo desconocido, el rechazo a lo foráneo y la defensa de un estilo de vida que perciben como amenazado. Desde el principio, queda claro que San y Lorenzo ven a Antoine no solo como un intruso, sino como un símbolo de todo aquello que podría destruir su mundo. Su rechazo va más allá de lo económico o lo territorial. Es profundamente personal. En sus mentes, Antoine y Olga representan el cambio, la modernidad
algo que ellos no están dispuestos a aceptar. Psicológicamente, están atrapados en un ciclo de miedo y agresión, donde cualquier intento de diálogo es percibido como una amenaza. Este miedo se convierte en violencia, y la violencia, en última instancia, es una manifestación de su inseguridad interna. Los hermanos actúan como si estuvieran defendiendo su territorio, pero lo que realmente están protegiendo es su identidad, su forma de vida y sus creencias más profundas. Esta lucha por el poder refleja un mecanismo de defensa primario, el ataque como respuesta al miedo. En este sentido, San y Lorenzo representan una versión distorsionada de la psicología humana, donde la intolerancia y el miedo al cambio son los motores de su comportamiento destructivo. En el conflicto entre Antoine y los hermanos San y Lorenzo, emerge un tema clave: el miedo a lo desconocido. Como espectadores, podemos preguntarnos, ¿por qué reaccionamos con hostilidad ante lo que no entendemos? Los lugareños perciben a Antoine como una amenaza a su estilo de vida, pero su respuesta violenta es en realidad un reflejo de su miedo. Este comportamiento nos lleva a explorar cómo el miedo al cambio y la resistencia a lo nuevo son impulsos psicológicos universales. Mientras Antoine se va hundiendo en la desesperación y el conflicto con los lugareños se intensifica, Olga emerge como una figura clave. Psicológicamente, Olga representa la voz de la razón, el equilibrio frente al caos. Desde el principio, Olga muestra una mayor conciencia de la situación. A diferencia de Antoine, ella no está cegada por el idealismo. Aunque apoya el proyecto de su esposo, siempre mantiene un sentido de realismo sobre lo que están enfrentando. Conforme avanza la historia, Olga se convierte en una figura de contención emocional para Antoine. Ella es capaz de ver más allá del conflicto inmediato, entendiendo que la resistencia de los lugareños no se puede combatir con la misma violencia que ellos ejercen. Olga es consciente de que la clave para sobrevivir en ese entorno no es la confrontación directa, sino la resiliencia psicológica. Su papel es el de mantener la cordura, a pesar de que la situación parece cada vez más desesperada. Desde una perspectiva psicológica, Olga encarna la fortaleza emocional. A diferencia de Antoine, que se desgasta rápidamente, Olga conserva su compostura y su capacidad para razonar. Es un personaje que, aunque sufre, nunca pierde su objetivo final: sobrevivir y proteger a su familia. Esto la convierte en un contraste esencial frente a la espiral descendente de Antoine. A medida que los hermanos actúan desde el resentimiento y la desconfianza, como espectadores podemos reflexionar sobre los prejuicios que formamos hacia los demás, especialmente hacia aquellos que percibimos como diferentes o que desafían nuestras creencias. ¿Cuánto de nuestra identidad está construida sobre estos prejuicios? Y cómo estos prejuicios limitan nuestra capacidad para entender a los demás. El punto culminante de Devis es el inevitable colapso mental de Antoine. A medida que el conflicto alcanza su punto máximo, la presión psicológica que ha estado soportando se desborda. Antoine, incapaz de adaptarse o encontrar una salida pacífica, sucumbe a la violencia, algo que durante toda la película había tratado de evitar. Esta es la culminación de su transformación, un hombre que, en su intento por mantener su visión de la vida, se destruye a sí mismo. Desde el punto de vista psicológico, el colapso de Antoine es un ejemplo de lo que sucede cuando una persona es llevada al límite. La película refleja la fragilidad de la mente humana cuando está sometida a una presión constante. Antoine, al no poder encontrar una forma de reconciliar sus ideales con la realidad que lo rodea, se ve forzado a tomar medidas drásticas. Este desenlace subraya uno de los temas más profundos de la película: la lucha entre el idealismo y la brutalidad de la vida real. La tragedia final de Antoine es que, al intentar resistir la violencia, termina por abrazarla. La película plantea una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando los seres humanos son empujados más allá de sus límites? En el caso de Antoine, la respuesta es clara: la mente se rompe, y lo que queda es una sombra del hombre que alguna vez fue. Mientras Olga mantiene una mayor resiliencia frente al conflicto, Antoine comienza a desmoronarse. Como espectadores, podemos reflexionar sobre cómo las personas enfrentan situaciones de alta presión de maneras tan diferentes. ¿Qué distingue a aquellos que pueden mantener la calma en tiempos de crisis de quienes caen en la desesperación? ¿Qué factores psicológicos, como el manejo de la frustración o la capacidad de adaptación, juegan un papel crucial en esta divergencia?
The Beasts es una película que explora la profundidad de la psicología humana en situaciones extremas. A través de la historia de Antoine, Olga y los hermanos San y Lorenzo, vemos cómo el miedo, la violencia y la resistencia al cambio pueden destruir a las personas desde dentro. La película no ofrece respuestas fáciles, sino una reflexión cruda sobre la naturaleza humana. Si este análisis te ha parecido interesante y quieres seguir explorando más películas desde una perspectiva psicológica profunda, te invito a suscribirte al canal. Cada semana analizamos películas y libros que desafían nuestras ideas sobre la mente y el comportamiento humano. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje cinematográfico.